Muy buen día. Me presento, mi nombre es Ángel Cid Barrios Delgado, con el número de carnet 2326016 de la Universidad Regional de Guatemala. El día de hoy les vengo a hablar sobre la teoría clásica de división de poderes. Primero hablemos un poco acerca del concepto, que es la teoría de división de poderes. Esta teoría fue elaborada, entre otros filósofos, principalmente por el filósofo francés del siglo XVIII, Montesquieu, quien es la figura principal de esta teoría de división. Según Montesquieu, los poderes del Estado son tres: ejecutivo, legislativo y judicial, que son los que nos rigen actualmente en Guatemala. Cada uno de ellos tiene una competencia delimitada. Por ejemplo, el ejecutivo administra y gobierna. El poder legislativo elabora y aprueba leyes. Y por último, el poder judicial juzga y hace cumplir las órdenes de los jueces. La separación de poderes es un principio político en algunas formas de gobierno, en las que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por diferentes órganos gubernamentales, el autogobierno y la independencia. Esta es la característica básica de la democracia representativa. Al principio de la división política del Estado fue aplicado por los federalistas norteamericanos, James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, quienes fueron unas figuras muy importantes al momento de la liberación y la independencia de Estados Unidos del mandato de Inglaterra, quienes siguieron la división de los poderes de Locke, el equilibrio de poder de Bolingbroke y el equilibrio de poder de Montesquieu. Los antecedentes. Según Aristóteles, planteaba que la supremacía de la ley como elemento es un gobierno que tiende al bien de sus súbditos. Sostenía que la ley es, y cito, la razón desprovista de pasión, dicho por Sabine en 2009. Cuando el gobernante y el súbdito se encuentran en una situación determinada por la ley, indica Aristóteles, según G. Sabine, que se proyecta en la relación política, la cual permite la libertad y se reconoce dignidad al súbdito, cuestión que no ocurre en un gobierno distópico. Asimismo, el gobierno constitucional consta de tres partes. La primera es por el interés público o general, y no por el interés de ninguna clase o individuo. ¿Eso qué quiere decir? Que esto abarca a todos en general como una sola comunidad. La administración se realiza por órdenes generales y no por decretos arbitrarios. Eso quiere decir de que busca siempre el bien común, repartados en las conveniencias y costumbres vigentes de la Constitución. Y en tercer lugar, los súbditos obedecen la ley voluntariamente, de modo que esa no depende únicamente de la fuerza como un gobierno distópico, sino que es un equilibrio entre poder y obediencia. Aristóteles distingue dos elementos comunes de todo gobierno, ya sea democrático u oligárquico. El primero es el elemento deliberativo, que ejerce el poder jurídico del Estado, manifestado por ejemplo con el contexto de la guerra, la paz, la gobernanza y la legislación. Otro sistema judicial. Sin embargo, cabe señalar que la función deliberativa no consiste en crear leyes o normas generales que se dan por dadas, que existen al explicarse, desarrollarse o aplicarse solo sobre determinadas premisas. Ese es un relato dicho por Solovan Echevarri. Los griegos consideraban el sistema jurídico como una obra del legislador, un producto de la inspiración de los dioses modificando en situaciones excepcionales y accidentales. Eso quiere decir de que originalmente las reglas fueron influidas por los dioses o como ellos pensaban que sus dioses deseaban que ellos se comportaran. Los cambios regulares pueden sofocar a un respecto por la ley. Así, el Estado tenía dos funciones. El primero, la coerción, encomendada a los jueces, y el castigo, sin una misma persona pueda integrar o ejercer ambas, ya que si una persona puede llegar a ejercer ambas, puede llegar a la posibilidad de corromperse. Okay. Y como segunda opción, o segundo punto, porque no existe, a través de estos elementos, Aristóteles quiere que proponer una forma de gobierno mixto que, evitando los extremos, pueda contener elementos oligárquicos, democráticos y coexistir intencionadamente. Eso quiere decir que Aristóteles
pensaba en tener un punto medio para que todos puedan vivir en armonía y equilibrio. Características. Las características de esta separación se dividen en independencia y especialización. Vamos a hablar un poco acerca de la independencia. El origen separado del poder, cada uno con su propia autoridad y legitimidad, se dice que es una monarquía constitucional. El derecho y la tradición o la costumbre de divinos establecen la legitimidad política del gobierno y del monarca. En una república constitucional, el derecho de los ciudadanos a votar establece la legitimidad política del gobierno presidencial. Los miembros del Parlamento son el resultado de otras elecciones directas. Por ejemplo, los miembros del Poder Judicial mantienen su independencia a través de la autonomía administrativa y fiscal y la estabilización del gobierno, posición de jueces y fiscales y un salario que no se reduce durante el mandato, además de otros mecanismos. Ningún miembro del poder puede ser disimuladamente miembro de otro poder, ya que se evita que un solo individuo tenga el poder sobre todos los poderes del Estado. Ningún poder puede impedir información de otro poder. El jefe de Estado no necesita formar gobierno debido a su legitimidad y la confianza del Parlamento. Ahora pasamos con la especialización. Solo hay un órgano para cada sola función, por lo que da como resultado una especialización orgánica junto con una especialización funcional. Un órgano para una sola función, siendo ambas de especialización de amplia limitada. Especialización orgánica, que es solo de un órgano, el poder ejecutivo sobre el monocefálico. El jefe del Estado, que puede ser un monarca o un presidente de la República, también un jefe de gobierno, ausencia del primer ministro, jefe de gabinete, presidente del consejo o canciller. Los miembros dependen del presidente de la nómina o designan y revocan. La legislatura y el contrario puede ser indiferentemente unicameral o bicameral, incluso tricameral, por lo que no hay necesariamente ninguna especialización orgánica para ello. A su vez, la organización y funcionamiento de los tribunales se apega al principio de unidad jurisdiccional. Especialización funcional, solo una función. Cada poder ejerce una sola función estrictamente distinta e indelegable. Solo un poder legislativo hace la ley. Solo el poder ejecutivo se encarga de la ejecución de leyes existentes mediante el uso de normas inferiores. No existe el decreto ley, decretos legislativos o similares. Los decretos presidenciales no constituyen ni tienen fuerza de ley y están limitados a su aplicación y efecto de administración de la rama ejecutiva. Solo el Poder Judicial ejerce la potestad jurisdiccional. Ahora vamos a hablar acerca un poco de la evolución histórica. Hablaremos un poco de la antigua República Romana, el Reino Unido y Estados Unidos y la influencia que cada uno tuvo. La antigua República Romana. La primera República Romana tuvo dominada por ricos terratenientes que formaban la clase dominante, que desempeñaron alternativamente como senadores en el gobierno y también fueron responsables del liderazgo militar en defensa de la República. Los plebeyos o plebeyas de la República servían de la clase dominante como trabajadores, constructores, soldados y muchas otras tareas necesarias. Sin embargo, el Senado a menudo aprobaba leyes que promovían los intereses de la clase dominante a expensas de la gente común. Finalmente, los plebeyos en el ejército, al darse cuenta de que eran una parte integral de la defensa romana, se declararon en huelga y prometieron no trabajar para un Estado que no protegía sus intereses ni los de la clase dominante. Esto dio lugar a un consejo de leyes conocidas como las siete tablas de región que regían todo. Bajo el derecho romano, los ciudadanos eran iguales y a la creación de tribunes plebeyos como fuerza contraria a los plebeyos de la ciudad, los consueles. Los tribunos tenían derecho a vetar, a votar, suspender e impedir órdenes consulares, decretos, impuestos, resoluciones del Senado, proyectos de ley y convocatorias a elecciones para cualquier objeto. Todos los actos de autoridades públicas contrarios al interés general. Ahora vemos un poco de su participación en el Reino Unido.
La Carta Magna fue influenciada temprana más significativa en el largo proceso histórico que condujo a las reglas de derecho constitucional en la actualidad. Originalmente fue creada debido al desacuerdo entre el Papa Inocencio III y el rey Juan y sus varones ingleses sobre el derecho de la ley del rey. La Carta Magna requería que el rey renunciara a ciertos derechos, respetara ciertos procedimientos legales y aceptara la voluntad del rey podría estar sujeta a la ley. Ahora hablemos un poco de su influencia en Estados Unidos. Al redactar la Constitución de Estados Unidos, que vimos al principio de la presentación, que uno de Alexander Hamilton fue una de las personas que ayudó a eso, los redactores tuvieron en cuenta aspectos de muchos aspectos nuevos, incluidos durante aprendidas lecciones históricas de controles y equilibrios, y el entonces nuevo concepto de separación de poderes. Al igual que las colonias de Gran Bretaña, los fundadores creían que los estados americanos sufrían el abuso de poder generalizado por el parlamentismo y la monarquía. La Constitución de los Estados Unidos limitaba los poderes del gobierno federal de varias maneras, en particular dividiendo funciones e inicialmente dividiendo el poder del gobierno entre las tres ramas, donde cada rama monitorea las acciones de las demás, equilibrando su propio poder de alguna manera. Les agradezco mucho por su atención, espero tener un excelente día y gracias por todo.